Muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando a nuestra transmisión en vivo. En esta oportunidad, en una nueva emisión de Diálogos Académicos, un café para compartir en Gire Educación Integral. El día de hoy vamos a tener la presencia de un gran panelista y un amigo muy querido por parte de la institución, el magíster Brian Peñalosa, con quien vamos a compartir una interesante conversación sobre los nuevos modelos de la educación en la actualidad. Bueno, actualmente el doctor Brian Peñalosa, para poder hacer un contexto de la abundante carrera y bueno, los estudios también que realizó, es abogado de profesión. Actualmente trabaja, ¿no?, como director de carrera en la Universidad Unión Bolivariana. Tiene una especialidad en ciencias forenses y criminología, experto en derecho y procedimiento administrativo. También tiene una maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar en Derecho Penal y Procesal Penal. Y viene desempeñando las labores de docencia desde el 2011, desde antes de ser inclusive abogado de profesión, ¿no?, con la licenciatura, y desde ese año, desde esa gestión, no ha parado de trabajar bastante por la educación, ¿no?, a nivel licenciatura, a nivel posgrado y todos esos ámbitos que son tan importantes para nosotros como institución en Chira, pero también para él como persona que se dedica a la educación a nivel licenciatura y posgrado. Junto al doctor Brian Peñalosa nos va a estar acompañando la doctorita Caroline Ramírez, magíster en Derecho Comercial, también una persona muy querida de la institución, la directora general de Gire Educación Integral. Entonces le vamos a dar la palabra a usted, doctorita. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, realmente un gusto, estimado doctor Brian, por estar acá. Gracias por tomarse el tiempo de venir acá. Muchas gracias. Y realmente es un invitado muy especial el que tenemos hoy en día. Y es un tema bastante importante, ¿verdad? El día de hoy tenemos el tema de nuevos modelos de la educación en la actualidad. Y vamos directamente, me gustaría concederle la primera pregunta, estimado doctor. ¿Por qué se considera que la educación es fundamental para el desarrollo social, económico y cultural de un país? Claro que sí. Primeramente, muy buenas tardes a nuestra estimada doctora Carola Ramírez, muy buenas tardes también a nuestra querida doctora Rocío Buná, quien de alguna forma me hicieron extensiva la invitación y para mí es un grato placer estar acá presente junto con el público en general que nos está viendo en estos momentos en vivo y efectivamente se les manda un saludo fraternal a través de estos medios tecnológicos. Especialmente el día de hoy estamos hablando de un tema muy esencial, muy fundamental. ¿Por qué? Porque es algo que nos llama la atención, no solamente, ¿no?, a nivel de pregrado, de posgrado, sino incluso desde nivel inicial. ¿Por qué? Porque efectivamente es donde va a iniciar todo el tema del proceso educativo. Por esa razón, para mí es fundamental poder dar un paneo general referente a lo que es realmente importante en lo que es el tema de la educación. Bajo esa lógica, pues vemos que de alguna forma, al hablar del tema de la educación, vemos que de alguna manera empieza a tener una gran trascendencia desde que empieza a haber la reforma educativa y efectivamente su proceso que ha ido evolucionando día tras día y sobre todo con las nuevas tendencias que está exigiendo en la actualidad, pues vemos que ya no estamos quedando cortos. Si nosotros nos remontamos a lo que ha habido exclusivamente en nuestro estado boliviano, pues efectivamente el proceso educativo se ha ido transformándose desde momentos obviamente iniciales. Si un poquito haciendo un paréntesis referente a ello y para que obviamente el público también pueda de alguna forma concatenar con las ideas que estamos de alguna forma vertiendo en estos momentos, podemos tomar en cuenta que el Estado, si ustedes revisan en el artículo 7 de la Constitución Política del Estado, nos habla algo fundamental, ¿no?, que el Estado es uno de los pilares fundamentales, el tema de la educación que tiene que ser gratuita. Si bien así lo señala la norma suprema, pues efectivamente vemos que también esto está relacionado incluso, ¿no?, con el tema del sistema tributario. Van a disculpar que manejemos este pequeño paréntesis. ¿Por qué? Porque si nosotros nos manejamos bajo ese principio y bajo esa lógica, efectivamente, en principio del derecho tributario nos habla, ¿no?, que el Estado tiene tres pilares fundamentales para el tema de la inversión económica. Entre ellos, ¿no?, está el tema de la educación, el tema de la salud y el tema de caminos o carreteras. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el Estado, en primera instancia, tiene la obligación y tiene como un pilar fundamental el tema de la educación dentro del Estado boliviano. Muy bien, si es prioritario y efectivamente es obligatorio, pues efectivamente hay que ver cómo se va a desenvolver o cómo se va a desarrollar. Por esa razón vemos que es
imperante el tema de la educación dentro del Estado Plurinacional de Bolivia. Oh, muchísimas gracias, estimado doctor. Y sí, vemos que realmente hasta la misma Constitución, ¿no? Dice que todo boliviano tiene derecho a la educación. Pero aquí, entre nos, doctor, ¿usted de cómo cree que, de qué manera la educación puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas? Claro que sí, estimada doctora. Sí, nosotros nos ponemos un poquito a analizar y retrotraer un poco hace unos años atrás. Vemos que anteriormente la educación siempre era pues privilegiada y solamente tenía acceso, ¿no? La gente de la clase media para arriba, hasta incluso, ¿no? El tema de las universidades y todo ello, solamente iba gente que tenía recursos económicos o quizás, ¿no? Gente que de alguna manera estaba involucrado con el tema de la política, etcétera. Por eso el tema de la universidad viene, ¿no? El término de universalidad. ¿Por qué? Porque efectivamente ahí empieza a brotar el tema de la fuente de conocimiento. Si nosotros nos ponemos a analizar desde un punto muy neutral y vemos, ¿no? Que efectivamente no se da prioridad al tema de la educación, pues efectivamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues obviamente ciudadanos, población que va a ser totalmente neófita y quizás podemos incluso, ¿no? Volver a recapitular lo que ha pasado hace años atrás en Europa, ¿no? Cuando ha existido el tema de la peste negra, por el hecho de no tener una información clara, solvente, se creía en ese entonces, ¿no? Por el tema de la eclesía, que efectivamente, ¿no? Todo lo que decía estaba en la Biblia y como muchos no sabían leer ni escribir, entonces pensaban que la iglesia tenía toda la razón y eso es lo que efectivamente queremos evitar a través de tener una educación clara, concreta, precisa, en el cual obviamente el estudiante pueda de alguna manera tener las ideas claras desde el inicio hasta el principio, hasta el final, se podría decir, pues efectivamente vamos a tener obviamente, no solamente ciudadanos que sepan leer o escribir, sino que también podemos tener muy buenos profesionales, siempre y cuando se pueda de alguna manera adecuar a las nuevas tendencias educativas que exige la sociedad hoy en día. Muchas gracias, estimado doctor. Es realmente cierto, antes la educación estaba bastante delimitada, ¿no? Estaba bastante arraigada a un cierto tipo de población. En cambio, los otros no tenían ese acceso debido. Ahora, con el nuevo Estado, con la nueva Constitución, realmente vemos un progreso con el desarrollo de todo lo que es la educación. Y usted, doctor, ¿cómo piensa que influye la educación en el desarrollo económico de una nación? Claro que sí. Efectivamente, partiendo de ese punto de vista del tema económico, vemos que de alguna manera el Estado, si bien está obligado y está de alguna manera invirtiendo en temas, lo que es el tema de la educación, por esa razón el Estado, desde que ha creado, ¿no? O mejor dicho, desde que ha puesto en vigencia la ley Avelino Señal y Elizardo Pérez, que estamos hablando, ¿no? Aproximadamente del año 2010, si es que la memoria no me falla, pues efectivamente empieza, ¿no? A incentivar a que obviamente la población, los niños, efectivamente dejen, ¿no? El tema de la educación. Mejor dicho, todo lo contrario, quiere incentivar para que puedan continuar con sus estudios. Incluso, ¿no? Se le da la facilidad de que puedan, de alguna manera, el Estado tramitar el título de bachiller. Incluso tratando de dar facilidades para que evitar, ¿no? De que de alguna manera puedan abandonar el tema de la formación. Hasta incluso ha habido incentivos, ¿no? El tema de bonos, Juancito Pinto, entre ellos el que tenemos, pero efectivamente vemos que ese es un mecanismo que tiene el Estado para invertir. ¿Por qué? Porque volviendo un poquito al tema tributario, vemos que de una manera el estudiante que se está formando desde el nivel inicial y es más, tiene la posibilidad de ingresar quizás a una universidad pública en la cual también el Estado está invirtiendo recursos económicos a través del TGN, pues ¿qué es lo que va a resultar? Va a tener un profesional en el cual efectivamente este profesional, llegado el momento, va a tener que cumplir las obligaciones tributarias. Entre ellos, ¿cuáles son? El tema de la emisión de un NIT, ¿no es cierto? Que efectivamente sacará a través de profesional independiente de acuerdo al rubro que vaya a desempeñar y efectivamente, ¿no? Va a tener que todo lo que en algún momento el Estado ha invertido en su educación, va a tener que retribuir. ¿Para qué? Para que obviamente todo lo que es el tema del poder impositivo que se está atribuyendo, pues obviamente pueda de alguna manera destinarse a la futura generación de acuerdo a lo que pueda destinar obviamente el Estado. Obviamente sí. Entonces se podría decir que es un dar para luego recibir. Exacto. Es como un ciclo que está construyendo el Estado a través de la educación. Y no solo de la educación primaria, secundaria, sino también de la educación de universidad. Y usted, doctor, es el director de carrera, ¿verdad? De la carrera de Derecho de la UB.
Y nosotros hemos visto, bueno, al menos mi persona en tiempos de la universidad, hace ya varios años, ha visto que antes no había esas tecnologías como inteligencia artificial, como herramientas, ¿no? Perplexity y demás, que ayudaban al tema de la educación. Ahora ya hay. Entonces, esas son realmente cambios y transformaciones que se está viendo dentro del sistema educativo. Usted, doctor, ¿cómo cree que influye esos cambios o de qué manera influye? ¿Para bien, para mal? Claro que sí, mi estimado doctora Ramírez. Y efectivamente, creo que también somos contemporáneos en Somos del tema de la educación. Sí. Y efectivamente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que anteriormente el sistema educativo era solamente en el cual el profesor, o en este caso el docente, tenía siempre toda la razón. Y es más, ¿no? Siempre nos encomendaban desde que estábamos en el colegio que no hay que cuestionarlo al profesor, hay que hacerle caso en todo lo que diga. Y es más, ¿no? De ahí empezado de alguna manera a incluso los estudiantes abandonar el tema del colegio, etcétera, porque efectivamente algunos profesores eran muy abusivos, ellos creían que tenían toda la razón, castigaban sin algún tipo de motivo o algún tipo de razón. Entonces, eso es lo que ha roto, ¿no? De acuerdo a la ley Avelino Cignani, el tema del pensamiento, como en un momento lo mencionó, doctora. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un modelo educativo socio, obviamente cultural. ¿Por qué? Porque efectivamente hay que saber comprender la realidad en la cual vive cada uno de estos estudiantes. Y obviamente en la universidad no es también el tema de la excepción, ahí es prácticamente sálvese quien pueda. ¿Por qué? Porque obviamente estás dentro de la universidad, ¿para qué? Para poder de alguna manera, pues, salir profesional, conseguir tus objetivos y ante todo, ¿no? Lograr lo que es el anhelado título profesional. Pero obviamente todo esto ha ido de alguna manera teniendo ventajas y desventajas. ¿Por qué? Porque con el tema del uso de las tecnologías y especialmente cuando empezamos a atravesar el tema de la pandemia, recordemos, ¿no? Que de alguna manera ya existía de alguna forma el tema de la educación a distancia, y es más, hay procesos históricos que marcan desde 1728, en el cual efectivamente empieza el profesor, si es que no me equivoco y la memoria no me falla, es Caleb, se me fue ahorita su apellido, pero efectivamente este profesor que era estadounidense, pues efectivamente mandaba, ¿no? Las tareas de forma semanal para el tema de la taquigrafía, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, en 1728 ya empezaba a existir este tipo de educación. ¿Para qué? Para que efectivamente la población en general pueda de alguna manera adecuar o tener nuevamente la mente un poco distraída en lo que es el tema de la educación. Obviamente, en 1960 empieza a existir el tema de lo que es el tema del Internet. Y hemos visto algún momento cuando éramos estudiantes el tema de la Encarta, estoy hablando de mi generación, y luego después ya ha habido el tema, lo que es el tema del Google y el Wikipedia, que obviamente no son fuentes confiables, pero sí efectivamente dan el paso y el nacimiento a lo que es el tema de la tecnología y ante todo, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, que efectivamente los estudiantes agarran y empiezan a buscar, indagar y sobre todo, ¿no? Empiezan a tratar de cumplir con sus obligaciones como estudiante. Y ahí es el tema efectivamente que está cometiendo el estudiantado, que es el tema de no dar lectura ni corroborar lo que dice el tema de la inteligencia artificial. Si bien nos da algunos puntos esenciales, fundamentales, pero obviamente la fuente también hay que saberla, obviamente, verificar. ¿Por qué? Porque obviamente incluso vemos que la inteligencia artificial se puede de alguna forma inventar algunas teorías, algún tipo de doctrina. Yo mismo lo he corroborado al momento de realizar algunas monografías, etcétera. Y obviamente revisando las legislaciones de otros países, en el cual obviamente en ese entonces le pregunté, pues se había inventado artículos, leyes que quizás no existían y tampoco no hacía ningún tipo de referencia. Entonces ahí vemos que la mayoría del estudiantado agarra, copia, pega y efectivamente quiere cumplir por cumplir. Entonces no es solamente agarrar, utilizar, sino que hay que saberlo también manejar de una forma adecuada. Exacto. Nosotros hemos visto, bueno, somos de la misma generación, hemos visto que en el colegio, ¿no? Había Encarta, máximo había Wikipedia, y eso que ya no era una fuente del todo confiable, ¿no? Ahora hay muchísimas fuentes. Me acuerdo que en la universidad
el rol del estudiante, de mi persona, era básicamente estudiar, hacer las tareas, ir a la biblioteca por libros físicos, etcétera. Ahora ya lo puedes encontrar desde cualquier parte del mundo, pero eso también, como usted lo dice, doctor, juega un papel muy importante el rol del estudiante, ¿no? Al hacer un pensamiento crítico y no solo copiar y pegar, porque muchas veces la inteligencia artificial también puede equivocarse. Exacto. Y muchas veces también depende del prompt que se le pone a la inteligencia artificial. Entonces yo pienso que el rol del pensamiento del estudiante y también de su comportamiento con relación a la educación ha cambiado. Y usted, doctor, ¿por qué cree que es importante fomentar precisamente estas habilidades críticas de pensamiento crítico y la creatividad como tal en los estudiantes? Claro que sí, mi estimada doctora. Efectivamente, a ver, nuestro modelo educativo, si bien nos habla, ¿no?, la Avenida Signani, el tema sociocultural, obviamente multifacético y todo ello, no estaba pues regulado realmente el tema de la educación virtual. Efectivamente, todo esto empieza a surgir a través de la pandemia en nuestro país, que efectivamente, si es que no me equivoco, el decreto del 6 de junio del 2020, pues efectivamente estamos hablando del decreto 2460, que efectivamente empieza a señalar diferentes directrices con relación al tema de la educación, en el cual se implementa, ¿no?, la educación virtual, la educación a distancia, la semipresencialidad, efectivamente, que como también otros lo denominan el tema de la forma híbrida, y sobre todo, ¿no?, el tema de la educación de forma presencial. Entonces, si nosotros analizamos bajo esa perspectiva, empieza a haber una transformación dentro de lo que es el tema del sistema educativo. Ahora, bajo esa perspectiva, vemos si realmente el estudiantado está de alguna forma acostumbrado o a ver las posibilidades de poder asistir al aula como una clase presencial, pues efectivamente vemos que quizás no. ¿Por qué? Porque obviamente otros trabajan, otros tienen otras actividades y tratan de buscar un sistema educativo que esté acorde, ¿no?, a cualquiera de las posibilidades que señala incluso el propio decreto supremo de ese entonces. Entonces, ahí vemos que efectivamente el tema de la inteligencia artificial es algo que también hay que regularlo. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos hablando de una educación en la cual no podemos dejar de lado. ¿Por qué? Porque la tecnología, si bien está avanzando a pasos agigantados, ¿eso qué quiere decir? Que efectivamente tenemos que nosotros adecuarnos. Si anteriormente el sistema educativo estaba realizado a las mallas curriculares a través de objetivos, pues ahora vemos que la nueva tendencia es a través de tema de competencias. Una educación a través de competencias. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente ya no es solamente el profesor el gran sabelo todo y que el estudiante tiene que tomar apuntes y no le puede cuestionar, sino es que aquí hay que hacer, y es lo que rescato, ¿no?, de acá de la consultora Gira Consulting, es que efectivamente ayuda, ¿no?, incluso desde el nivel inicial a través de actividades de torneos de ajedrez, etcétera, que he podido hacer seguimiento, ayuda a razonar y a que el estudiante sea libre pensante. ¿Por qué? Porque la educación por competencias ya nos está señalando algo esencial, fundamental, que es el tema de el razonamiento, el cuestionamiento y cómo solucionar el problema con relación al tema de las problemáticas que puede existir en el nivel académico, y no solamente en el nivel académico, sino también en el diario vivir. Entonces, esa es la nueva tendencia dentro de la educación, el tema de la educación basado por competencias. ¿Por qué? Porque aquí ya prácticamente el profesor ya no es, como decía, el gran sabelotodo, sino que también ya se convierte en un facilitador. Pero con facilitador no quiere decir que va a regalar la nota. Exacto. No, entonces prácticamente es parte de ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Y también, doctor, todos los estudiantes y también todos los profesores tienen que estar a la par, ¿no?, con la tecnología, porque vemos que, wow, realmente con lo del boom de la inteligencia artificial, todo está creciendo a pasos agigantados, y también los docentes tienen que estar de acuerdo a eso, conforme a eso, pero también los estudiantes. Entonces, usted, doctor, ¿cree que ha habido un antes y un después de la pandemia, mejor o peor con relación a la educación? Mi estimada doctora, yo estaba un cachito analizando algunos datos estadísticos, y es más, ¿no?, hasta el año pasado se ha podido evidenciar a través de la Asamblea Legislativa que incluso han hecho una propuesta de modificación a la ley 070, o sea, la propia ley Evelina Signani y Lizardo Pérez. ¿Por qué? Porque si bien obviamente lo que quería el Estado es de que evitar, ¿no?, el tema de la deserción estudiantil desde el nivel inicial, pero se ha visto que efectivamente de los 90,000 estudiantes que se había hecho una encuesta en el cual se les había proporcionado, ¿no?, ejercicios, preguntas básicas y todo ello,
solamente de 10, solamente respondían 3 correctamente. Entonces, ¿eso qué ha significado? Que efectivamente no estaba funcionando muy bien el tema del sistema educativo, y comparto este criterio en el cual el docente también tiene que estar de alguna manera concatenado con el tema del uso de las tecnologías, ¿no? El tema de las TIC, el tema de las TAC, etcétera. ¿Por qué? Porque efectivamente necesitamos y requerimos de que el Estado también pueda capacitar a estos profesores, a estos docentes, a través del uso de las herramientas educativas. Si bien el tema de la pandemia, el 2020 ha empezado a existir algo con relación al tema de la regulación de la educación a distancia, semipresencial, híbrida, etcétera, pues efectivamente muchos de los docentes, especialmente aquellos que también de alguna manera ya son de edad, de la tercera edad, no pueden todavía manejar el tema del uso de las plataformas virtuales. Y no es porque apareció la pandemia y ahora requerimos que se actualicen, sino es que el docente se tiene que actualizar constantemente. ¿Por qué? Porque obviamente las tendencias van cambiando. Y para decir que esto es algo erróneo, no, desde 1980 ya ha empezado a existir la primera plataforma virtual. Desde 1980 hasta la actualidad del 2020, ¿qué han hecho estos profesores? ¿Por qué no se han actualizado? ¿Por qué no han estado, obviamente, de alguna manera a la par de las nuevas tendencias educativas? Entonces también ha habido un descuido de la formación y de la actualización propia del docente. Entonces, cuando empieza a existir el tema de las plataformas, entre ellos, ¿no? Incluso no solamente redes sociales como Facebook, Instagram, sino también TikTok, pues vemos que la tendencia en la actualidad es que todos utilizan TikTok, ¿no? Obviamente videos cortos de 30 segundos, de 1 minuto, y es más, algún momento debatíamos con un profesor allí en el doctorado, decía claramente, no, la educación ahora tiene que ser por TikTok, pero obviamente, ¿qué va a poder un profesor de alguna manera sintetizar en 1 minuto todo lo que conlleva una temática en exclusiva? Entonces, prácticamente, también hay que saber dotar de información la que sea necesaria, la que sea coherente y la que sea parte de su formación para el estudiantado. Obviamente, el estudiante empieza ya a tener una nueva tendencia. Ya vemos que hay una nueva generación, la generación Z, que se está denominando en la actualidad, que está obviamente pendiente, ¿no?, de las redes sociales, y sin redes sociales ni medios tecnológicos puede de alguna manera estar, ¿no?, acorde a las exigencias que pueda plantear el profesor. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que incluso están mucho más avanzados que muchos profesores. Exactamente. Y precisamente eso iba mi siguiente pregunta. En nuestros tiempos, bueno, cuando estábamos en el colegio, etcétera, veíamos que ahora los profesionales de ese entonces eran bastante reducidos, bastante pocos, en especial los que optaban por algún posgrado, por algún diplomado, maestría o doctorado. Ahora vemos que ya hay más posibilidades de ello. Entonces, ¿usted, doctor, cree que se tiene una edad propicia para decir, no, hasta aquí he aprendido y ya, este es mi límite? ¿O es que siempre vamos a poder aprender? Porque incluso ya hay universidades para adulto mayor, ¿verdad? Claro que sí, mi estimado doctor. Efectivamente, algo que yo no puedo tratar de limitar es el tema de la educación. Prácticamente, como dice ese dicho, querer es poder. Si uno quiere, va a poder. Y efectivamente, la educación es necesaria, especialmente a los educadores que también nos están escuchando en estos momentos, es necesario que se vayan actualizando. No hay edad para la actualización, hasta incluso ya se está viendo personas de la tercera edad que están utilizando plataformas virtuales, sí. Incluso me puedo animar a decir que en la calle personas de la tercera edad ya se han vuelto adictas al TikTok, etcétera, y están empezando, ¿no?, a adecuarse a las nuevas tendencias. Antes, por ejemplo, era pues un poco complicado confiar en tema del pago por QR. Ahora no, hasta la señora de la esquina que efectivamente puede tener mayor edad y efectivamente tal vez no tenga educaciones a nivel de universidad, etcétera, pero obviamente se está actualizando. ¿Por qué? Porque es su medius y su modus vivendi. Sin eso no puede pagar, no puede cancelar, y si es que no puede utilizar ese tipo de aplicaciones, se le va a ir la clientela. Nos guste o no, tenemos que adecuarnos, ya sea de una buena manera o de una mala manera, pero es lo que nos está exigiendo en la actualidad. Exacto, vemos que ahora no se está manejando mucho efectivo, más que todo son pagos en línea, pagos por QR, y hasta la misma caserita del kiosco ya tiene su QR. Exacto. Sí, aquí abajo hay una caserita de 70 años que ya pago con QR, está bien, aquí está mi QR y ya. Exacto, no, es que es necesario, nos guste o no. Sí. Entonces, antes era, no, nos pueden robar, ¿qué va a pasar con las transacciones? Nos van a, de alguna forma, estafar. Pero ya se ha visto que incluso con este tema que incluso ha suscitado hace 2 semanas atrás, con el hecho lamentable que pasó en la Ciudad del Alto, pues ya todos prefieren no manejar con QR para evitar, ¿no?, de que esté circulando los
billetes de serie B, etcétera, ¿no? Entonces, incluso le da mayor seguridad a la población en general. Sí, y eso también ha partido de que ya tenemos mayor educación financiera. Exacto. Sí. Entonces, todo es parte de un proceso. Obviamente, Roma no se construye de la noche a la mañana, pero todo es paso a paso. Exacto. Y es eso, los pasos que estamos dando con relación a las tecnologías, que se está abriendo mayor posibilidad de educación. Antes teníamos más que todo una educación presencial. Ahora también ya hay posibilidades de educación virtual, diplomados, talleres, incluso, no sé, podemos tomar un taller de Colombia, de Ecuador, de Chile, etcétera. Entonces, doctor, ¿usted cómo cree que la educación en línea ha sido ventaja o desventaja? ¿Qué es lo que usted cree, doctor? Efectivamente. A ver, tenemos que tomar en cuenta, bajo este lineamiento hay tanto ventajas como desventajas. La ventaja es de que efectivamente llevar una educación, ya sea de forma virtual, que efectivamente de acuerdo al Decreto Supremo 4260 nos señala, ¿no?, el tema de la virtualidad, pero hay dos clases de virtualidad, la virtualidad en línea y la virtualidad no en línea. Entonces, estamos hablando de una educación virtual en línea, es cuando efectivamente estás interactuando con el profesor, obviamente donde tú estés o donde tú te encuentres. Mientras que efectivamente el tema de la educación no virtual, pues efectivamente, o no en línea, pues efectivamente las clases son grabadas, entonces uno tiene que recurrir a escuchar y sobre todo, ¿no?, ser incluso autodidacta en muchos casos, que efectivamente tiene una desventaja. ¿Por qué? Porque puede ser que te surja un problema, un cuestionante, y ese rato no vas a poder decirle al profesor, como es el tema de la educación virtual en línea. Entonces, ahí vemos que efectivamente, si bien puede dar bastantes ventajas, como el tema de tiempos, costos, para estar evitando los traslados de viaje de un lado a otro lado, pero también tiene ciertas desventajas, especialmente en nuestro estado. ¿Por qué? Porque efectivamente vemos que muchas personas no tienen acceso a una conectividad en la cual efectivamente sea posible, solvente y sobre todo pueda tener una muy buena conexión. ¿Por qué? Ya sea por gastos económicos, recordemos que el Internet aquí en Bolivia es uno de los costos que tiene, uno de los países que tiene el costo más alto. Sí. Entonces, muchos dicen, no, se nos ha cortado la señal o tengo que ir incluso hasta el cerro para tener la conectividad, ¿no es cierto? Entonces, por eso el Estado, a lo que he ido escuchando en los últimos tiempos, están viendo la manera de que alguna empresa, creo que es Starlink, que efectivamente pueda tener obviamente una conectividad incluso desde el área rural, obviamente a un costo razonable, porque tiene un costo económico no más elevado, pero eso puede ayudar bastante. Pero momentáneamente tenemos este tipo de complicaciones a momento de realizar el tema de la educación virtual. ¿Por qué? Porque no va a faltar el estudiante que incluso de ello va a querer sacar ventaja. Va a decir, no, ahorita justo están dando examen o justo estamos llevando un repaso. Mejor no, diré que se me ha perdido la señal, ¿no? Y empiezan a, como vemos en el TikTok o en algunos memes, ¿no?, inventar de, perdón, me está cortando, ¿no? Entonces, eso es normal. O en algunos casos, ¿no?, también he visto personas mayores que nos dicen, va a disculpar, doctor, que justo se me ha caído el internet, que justo estoy yendo a tal lugar, que justo no tenía crédito y justo se me ha cortado la plataforma, que un dinosaurio se ha comido mi wifi, etcétera, ¿no? Entonces, existe ese tipo de cosas que tenemos que estar preparados y entonces obviamente el profesor tiene que ser, de alguna forma, analizar estas vicisitudes que existen y sobre todo ver cómo van a poder resolver el tema. Exacto, sí. Y con esas ventajas también existen algunos problemas, ¿no?, que pueden surgir a la hora de usar la tecnología en la educación. Le comento, doctor, que, bueno, mi persona ha sido parte, ¿no?, de un proyecto de posgrado en el cual estaba dando clases, pero estaba dando clases a Venezuela y Colombia. Wow. Y se cortaba a cada rato. Y no, pues no hay ni cómo decir, ok, no, voy hasta ahí a verificar, no, pues no. Entonces, esos son parte de los problemas. Otro problema que ha habido ahí, el ChatGPT es restringido, entonces tienen que usar un VPN para tener el ChatGPT. Claro. Todos esos problemas creo que van también de la mano con las ventajas. ¿O usted qué opina, doctor? Creo que sí, efectivamente. A ver, sabemos que en una sociedad lo que mueve siempre a una sociedad es el tema económico. Sí. Nos guste o no, para cualquier situación estamos de alguna manera arraigados al tema económico. Y en algún momento compartía lo que decía un profesor. A ver, si nosotros elevamos el impuesto al tema de las bebidas alcohólicas y todo ello, y reducimos los impuestos a los libros, a las líneas efectivamente telefónicas, etcétera, ¿será que la población lo aceptará tal como es? No, nos guste o no,
en nuestro medio que estamos en la actualidad, pues obviamente cuando están compartiendo entre amigos, etcétera, siempre uno ya hace magia, como se dice, ¿no? Para poder invertir en un compartimento, especialmente si estamos hablando de bebidas alcohólicas, etcétera. Obviamente no es que está mal, siempre es bueno de alguna manera disfrutar, siempre y cuando sea con medida, pero efectivamente una bebida alcohólica cuesta menos que el acceso al tema de plataformas educativas. Para ello, efectivamente, si quieres tener una educación plena, constante, y efectivamente tú como educador o como educadores queremos de alguna manera tener una buena conectividad, tener una buena plataforma, pues efectivamente tenemos que hacer pagos adicionales. Esos pagos que son de forma mensual. Y es más, ¿no? Tenemos que pagarlo, no acá, tenemos que pagarlo a nivel exterior. ¿Para qué? Para que nos puedan habilitar y efectivamente podamos subir los contenidos, podemos tener una clase sin ningún tipo de interrupción. Entonces, si hubiera más políticas de carácter estatal que puedan ayudar al tema de la contribución y al tema de la mejora educativa, pues efectivamente quizás puede cambiar esto de alguna manera a un giro de 180 grados y evitar, ¿no?, de que efectivamente los estudiantes o el público que nos está escuchando, pues efectivamente quiera abandonar. Nos guste o no, esto ya está comprobado metodológicamente. Los primeros 15, 20 minutos el estudiantado siempre está presto para escuchar y sobre todo para asimilar los conceptos, las doctrinas, etcétera. Pero pasa los 20 minutos, empieza a decaer, ¿no?, de alguna manera el tema del foco de atención. Entonces, partiendo desde esa lógica, vemos que es necesario siempre, ¿no?, evitar cualquier tipo de interrupción que pueda existir en cualquier medio, en cualquier lugar que nos vayamos a encontrar. Muchas gracias, doctor. Entonces, usted sugiere que la tecnología tiene ventajas, pero también desventajas, ¿verdad? ¿Esto de la tecnología se podría considerar como un nuevo modelo educativo o qué se entiende por nuevos modelos educativos? Claro que sí. El tema de los nuevos modelos educativos se refiere a las nuevas tecnologías de educación. Si bien tenemos, ¿no?, el famoso TIC, que son las tecnologías de información y comunicación, también tenemos las TAC, ¿no?, que son las tecnologías de aprendizaje de comunicación. Sí. Entonces, a través de ello, pues efectivamente tenemos que reforzar estos aspectos fundamentales. ¿Por qué? Porque efectivamente a través de lo que puede ser redes sociales, comunicación, el tema de uso de plataformas virtuales, ayudan a que efectivamente sea una educación más fluida, más concreta, incluso más amena. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente podemos debatir, podemos de alguna manera generar incluso una tertulia, quizás a un interrogante que quizás el ChatGPT nos pueda dar, obviamente, como posible respuesta, o el Gemini como posible respuesta, pero efectivamente empezaremos a construir, porque la idea principal, lo que se quiere en la nueva generación, es que no solamente se queden ahí con lo que señale ya sea el profesor o la tecnología, sino que tienen que ser constructivistas en este caso. Obviamente, a través de la construcción que se va a enfocar, ya sea por parte del grupo focal, del grupo de estudio, etcétera, en el cual va a integrar el docente, puede generar obviamente nuevas teorías, pueden generar nuevos trabajos de investigación, hasta incluso pueden generar tesis de investigación y a través de ello incluso señalar cuál va a ser su paradigma de investigación. Sí, es realmente un mundo, ¿no? Lo del tema de la educación. Y ahí, cuando hablamos de los temas de educación, también estamos hablando de los aprendizajes basados en proyectos. ¿Qué beneficios usted cree, doctor, que tiene el aprendizaje basado en proyectos para los estudiantes? Claro que sí, mi estimada doctora. Efectivamente, como señala, ¿no?, el aprendizaje por proyectos ya enfoca prácticamente que dentro de la malla curricular, dentro de las clases que efectivamente puede existir, ya sea a nivel inicial, primario, secundario, e incluso, ¿no?, a nivel ya licenciatura, etcétera, pues efectivamente es buscar proyectos que puedan de alguna manera rendir fruto a la sociedad. Yo recuerdo que incluso en la universidad había incluso campañas de difusión contra la contaminación auditiva, etcétera, pero es obviamente un producto de la propia universidad, que efectivamente generaba una especie de conciencia. En algunos estados, y es más, incluso aquí en Bolivia, se ha visto, ¿no?, que la educación que se da desde el nivel inicial a través de proyectos como el tema principal de la protección de la madre tierra, el tema de cultivos, etcétera, pues obviamente ha dado bastante productividad y efectivamente ha generado una conciencia en los estudiantados, especialmente de ese nivel inicial. ¿Por qué? Porque recordemos, ¿no es cierto?, nuestra educación es muy distinta a lo que existe en Europa. ¿Por qué? Porque obviamente en Europa, en Asia, en otros países que son obviamente de primer mundo, pues los papás los dejan a los jóvenes, a los niños, desde primeras horas de la mañana y los recogen obviamente al finalizar la noche.
¿Eso qué quiere decir? Que tienen una educación en la cual está controlada, está supervisada, tienen desayuno, tienen almuerzo, hasta incluso tienen la cena, y solamente los padres se dedican a trabajar y solamente los recogen. En nuestra educación no es así. ¿Por qué? Porque efectivamente recordemos que los niños, especialmente del área rural, tienen que ayudar a los padres. Entonces, al ayudar a los padres, tienen también quehaceres y obligaciones. Y es más, algunos padres son incomprensibles y dicen claramente, no, tiene que ayudar porque de esto tiene que vivir, tiene que comer, si no, el estudio que le va a dar. Obviamente un pensamiento erróneo en su totalidad, pero efectivamente al ver y complementar ese tipo de educación en el cual también les puedes enseñar el tema de cultivos, el tema de siembras, etcétera, obviamente eso lo puede ayudar incluso al momento de poder compartir el conocimiento en su núcleo familiar. Sí. Y vemos que ahora el aprendizaje se ha tornado en mucho más eficiente, mucho más fluido y sobre todo mucho más colaborativo. Usted, doctor, ¿qué significa aprendizaje colaborativo importante? Claro que sí. Efectivamente, el aprendizaje colaborativo, que es algo esencial y fundamental, vemos que efectivamente lo que quiere generar es que todos puedan pensar y puedan colaborar sobre un proyecto o una temática que sea de su realmente interés. No es cuestión que, como hacíamos algún momento, doctor, no dejar mentir, ya que somos contemporáneos, que cuando hacíamos grupos de trabajo, solamente de los 5, 2 nomás hacían el trabajo y los otros 3 estaban haciendo cualquier cosa, ¿no? Sí. O prácticamente decían, no, yo voy a pagar la impresión o el empastado, pero pónganme en su grupo, ¿no? Entonces, no, eso no es un tema de educación colaborativa. Claro. O el aprendizaje colaborativo, no, sino es que efectivamente todos tienen que trabajar, todos tienen que estudiar sobre un tema en exclusivo y empezar a generar el tema de debate. Tú que has estudiado, a ver, tú que has comprendido, ¿esto realmente ayudará? ¿Esto realmente se podrá ejecutar en la vida real? Entonces ahí empieza a ver el tema de lo que se refiere, ¿no? Las problemáticas, las interrogantes que puede existir y sobre todo ver la manera de cómo poder solucionar, o quizás podemos generar también un círculo de debate, etcétera, y generar bastantes hipótesis, y llegado el momento lo veremos si se va a corroborar ello o no. Sí, realmente escucharlo, doctor, es bastante fructífero y le quiero dar las gracias. Tengo unas 2 últimas preguntas. Yo sé que ha sido un bombardeo aquí de preguntas, pero es que hay que exprimirlo a usted, doctor, con todo el conocimiento que posee. No, doctor, muy agradecido por el tema de las preguntas y siempre presto para poder también al público en general, si tienen preguntas, con mayor gusto. Claro, claro. Bueno, esta pregunta ya es redireccionada a los nuevos modelos educativos. Usted, doctor, ¿cómo cree que ayudan estos a preparar a los estudiantes para un futuro? Claro que sí. Ha habido bastantes cuestionamientos, ¿no?, con relación al tema de la educación, con el uso de las tecnologías. Pero efectivamente, no solamente depende de la institución, de los profesores, sino que también depende de la formación de uno mismo. Cada persona es obviamente arquitecto de su propia vida. Sí. Y por lo tanto, como toda persona también tiene aspiraciones, sueños y objetivos que cumplir. No es solamente aprobar por aprobar, no cumplir por cumplir. Si uno realmente quiere estudiar, quiere ser un profesional, quiere ser quizás el mejor abogado, quizás el mejor arquitecto, el mejor físico o el mejor doctor, pues efectivamente tiene que de alguna manera autoexigirse. Esa es la palabra clave, el tema de autoexigirse. Si uno no se autoexige, imposiblemente va a poder de alguna manera cubrir con las necesidades que requiere la sociedad. Como decía un amigo mío por ahí, nos decía, el mundo es una jungla y ahí prácticamente tienes que saber sobrevivir. Por más de que tengas el título de licenciatura, tienes que de alguna manera vos sobrevivir ahí afuera. Si tú no puedes sobrevivir, entonces te va a comer de alguna manera la propia sociedad. Entonces es así. ¿Cuántos profesionales abogados tenemos por día? ¿Cuántos profesionales médicos? Ahora la pregunta es, ¿queremos ser parte del montón o prácticamente queremos ser obviamente algo exclusivo? ¿Qué se prefiere? ¿Calidad o cantidad? Entonces 1000 veces queremos el tema de calidad. ¿Por qué? Porque a través de la calidad educativa en las diferentes formaciones profesionales, pues efectivamente van a dar muy buen rédito al Estado. Va a haber grandes científicos, va a haber grandes doctores, etcétera. Y sobre todo, eso va a inspirar a la futura generación, siempre y cuando sepan utilizar la tecnología de una manera correcta y adecuada. No para fines de entretenimiento, de diversión, sino que también tiene que ser obviamente desde un punto de vista equilibrado. Exacto. Entonces la autoexigencia va de la mano también con el aprendizaje. Claro. Doctor, hemos hablado en esta ocasión del pasado, de la educación, del presente, de la educación. Ahora finalmente, doctor, y esta es la última pregunta, perdón por
No, explotarlo tanto. Con el mayor de los gustos. ¿Cuáles cree que son los principales retos que enfrenta la educación en los próximos años, en un futuro? Perfecto. A ver, si vamos a hablar sobre el tema de los retos que requiere el Estado boliviano, uno de ellos que es muy pronto y muy próximo es el tema de la reforma de la ley 070. ¿Por qué? Porque efectivamente se ha visto que de alguna manera no está siendo acorde a nuestra realidad. Eso estaba muy bien, ¿no? Desde la gestión 2010, en la cual empieza a existir obviamente el tema del modelo sociocultural, comunitario, etcétera. Está muy bien, pero también hay que saberlos exigir a los estudiantes. ¿Por qué? Porque incluso, ¿no?, en esa estadística que les comentaba, que lo hicieron en el año 2023, se podría decir que solamente 2 estudiantes podían tener muy buena caligrafía, muy buena ortografía, y efectivamente 8 de los demás estudiantes no tenían esas condiciones. Entonces, si estamos formando, obviamente, mal desde el inicio a un futuro profesional, ¿cómo va a rendir, ¿no?, en tema de la licenciatura? Si es que aprueba la licenciatura, ¿cómo va a rendir dentro de la sociedad? Obviamente, el estudiante podrá quizás engañar al profesor, aprobar sus materias, como se dice vulgarmente, ¿no?, con trampa, etcétera, pero obviamente no va a poder engañar a la población, y la población de alguna manera es quien te va a juzgar. Entonces, ese es el reto que tenemos. Primero, el tema de la reformulación de la ley 070. Luego, después, el tema de la implementación de la educación virtual a distancia, semipresencial o híbrida, como queramos mencionarlo, y efectivamente, ¿cuáles van a ser sus alcances? Porque una cosa es ser autodidacta y otra cosa que efectivamente muchos confunden con el tema de la educación virtual en línea. Piensan que efectivamente ser híbridos, etcétera, es tener obviamente una educación de esa manera. Y efectivamente los estándares de educación, efectivamente de ponderación. ¿Por qué? Porque efectivamente, si bien es un valor numérico que se ve reflejado por la educación tradicional, pero también hay que ver qué tipo de proyectos pueden rendir y pueden surtir efecto por el bien de la comunidad. Entonces, esos van a ser los retos principales. ¿Por qué? Porque ahorita todavía la educación virtual, o como queramos hablar a través de las tecnologías educativas, está todavía en el limbo. Por eso se requiere una cumbre de educación. ¿Para qué? Para que efectivamente podamos iniciar desde la raíz y ver qué frutos puede existir más adelante. Eso es obviamente de acuerdo a la experiencia que he podido compartir durante mucho tiempo, que en algún momento he estado, ¿no?, como autoridad en una universidad en la cual especialmente la quiero y la aprecio bastante. Wow, muchas gracias. Realmente ha sido una grata invitación que hemos hecho, y a usted, doctor, muchísimas gracias por haber asistido. Muchas gracias por la conversación tan interesante que acabamos de presenciar. Y bueno, a continuación vamos a pasar a realizar algunas de las preguntas, si es que existieran, estimada doctorita. Muchísimas gracias, querida doctora Ramírez, y muchísimas gracias al doctor Brian Peñalosa. Efectivamente hay preguntas, voy a ir leyéndolas para responderlas, ¿no? Inicialmente, Nieta Tejedora dice: muy buen tema de análisis, la educación debe ser constantemente tema de reflexión. Rodolfo Abuna comenta: felicidades, Chira, por el trabajo que realizan. Muchísimas gracias, Rodolfo. Juan Carlos Espinal también señala: muchas felicidades, Chira, abordan temas que aportan a la formación académica. Y bueno, aquí hay una consulta. Andrea Mondaca pregunta, ¿no, doctor? Pero la Avelino Cignani definitivamente necesita modificaciones porque no está basada en los estándares internacionales. En ese entendido, ¿considera que se debería realizar un examen anual para saber nuestro nivel según los estándares internacionales? Claro que sí, efectivamente, ¿no? De acuerdo a lo que señala, obviamente, nuestra estimada teleaudiente que nos está viendo en estos momentos, se requiere una estructura y una reformulación de la ley 070. ¿Por qué? Porque efectivamente todo proceso evaluativo, cognitivo, tiene que ser realmente evaluado por un par que efectivamente tenga un conocimiento más solvente referente a ello. De alguna manera, puede haber mucha discrepancia con el tema de la educación pública con la educación privada, y efectivamente va a haber bastante criterio que a favor o en contra, pero para ello efectivamente se requiere también pares externos que efectivamente nos puedan decir si realmente estamos iniciando muy buena la educación o qué cambios puede existir. Por eso la cumbre de la educación es necesario en estos momentos. ¿Por qué? Porque efectivamente vamos a ver cuál va a ser la nueva tendencia que se requiere en estos tiempos. Recordemos,
lo que ha pasado hace 10 años atrás. Estamos hablando de una educación muy antigua y estamos hablando con relación, ¿no?, a una educación que efectivamente requiere de bastante actualización, requiere de bastante implementación, y es más, vamos a tener que recurrir incluso a otras áreas del conocimiento. ¿Para qué? Para ver si realmente estamos produciendo profesionales de alta gama o realmente estamos sacando por sacar. Y efectivamente la calidad de profesionales que tiene un Estado es la cara que se va a ver obviamente a nivel, de acuerdo a los estándares internacionales. Con eso no digo que la educación virtual a distancia sea mala. Ojo, reitero, tenemos que tomar en cuenta que incluso una de las universidades acá a nivel latinoamericano ha sido una de las grandes impulsoras, ¿no?, de esta educación. Obviamente estoy hablando de la UNAM de México, que en el año de 1945 empezó a titular, ¿no?, aproximadamente 900 profesores a nivel de distancia, ¿no?, de una educación de carácter virtual. Si una universidad como la UNAM ha podido realizar, ¿por qué no nos ¿qué nos impide, qué nos prohíbe de alguna manera poder tener ese tipo de pares externos que nos puedan también evaluar de acuerdo al modelo de formación y aprendizaje que puede existir, y sobre todo por el bien de la colectividad de la sociedad en su conjunto? Muchísimas gracias, doctor. Aquí hay otra consulta. Señala, ahora existen motores de IA que permiten estudiar transformando un texto en video. ¿Qué tan efectivo cree que puede hacer esto para un estudiante? Claro que sí. Como ustedes han podido observar, hay diferentes plataformas educativas. Obviamente el Gemini, por ejemplo, es una plataforma que te da siempre desde el punto de vista académico. Hay otras plataformas virtuales que efectivamente te lo resumen prácticamente los textos educativos, y otros que te lo dan lectura incluso de algunos textos que pueden ser de 1500 hojas, lo que tú creas conveniente. Mientras sea sano, productivo, en el cual efectivamente también hay que ver qué tipo de aprendizaje tú tienes, un aprendizaje que efectivamente puede ser a través de los medios visuales o a través de los medios auditivos, pues obviamente va a ser favorable para ti. Hay bastante calidad de estudiantes que aprenden, ¿no?, quizás a través de una memoria fotográfica o quizás, ¿no?, a través de un medio audiovisual, y efectivamente la retención del conocimiento se queda ahí plasmado. Muchísimas gracias, doctor. Esas son las consultas, ¿no?, de las personas que han estado atentas y pendientes a la charla tan interesante que hemos tenido con usted, doctor Peñalosa. Muchísimas gracias por la acogida, ¿no?, por haber aceptado la invitación de poder hablar sobre estas temáticas que son tan importantes para nuestra institución, pero también para el mundo en general, no solo el país. Nos alegra mucho haber tenido la perspectiva desde su amplia experiencia, ¿no?, en la educación. Muchísimas gracias. Siempre es bienvenido. Es un amigo muy querido personal. Me siento muy orgullosa, ¿no?, del camino tan grande, tan largo y también tan trabajoso que ha tenido, doctor, durante todo este tiempo, desde que lo conozco de la universidad, ¿no?, desde que éramos simples estudiantes, y me siento muy orgullosa, ¿no?, de todo su avance, su trabajo y también su humildad. Entonces voy a pasar el micrófono a la doctorita Ramírez para las últimas reflexiones, y bueno, yo me despido. Muchas gracias, doctora Rocío Abuna. Realmente para mí es un grato placer estar aquí presente. Yo soy más bien el agradecido por brindarme este espacio para poder de alguna manera interrelacionarnos con el público en general, también con sus distinguidas personas, por el simple hecho de que es necesario que podamos de alguna manera incentivar este tipo de actividades. Efectivamente la consultora lo hace con el mayor de los gustos, de un desenvolvimiento y sobre todo con un profesionalismo único. Realmente yo solamente sigo su ejemplo, hay que seguir adelante, siempre es bueno hacer cualquier tipo de actividad. Créanme que el ajedrez ayuda bastante. Le está hablando especialmente a alguien que en algún momento ha participado en un torneo de ajedrez y ha logrado el tercer lugar en el colegio de abogados cuando era muy joven, pero efectivamente eso ha ayudado bastante al tema de la reflexión educativa y sobre todo para el tema del poder cognoscitivo. Yo les recuerdo que de alguna manera, como decía mi profesor de ajedrez, el tiempo a veces puede jugar una mala pasada para realizar una mala maniobra. Entonces lo mismo, el tiempo va pasando. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay que estar nomás de alguna manera actualizándose, estudiando día tras día. Como decía un profesor mío, día que dejas de estudiar, día que dejas de ser profesional. Es lo que necesariamente necesitamos hoy en día, seguir actualizándonos. Sí,
Estimado doctor, realmente ha sido un honor, un placer tenerlo acá. Y bueno, esperamos que no sea la única vez, ¿no?, que va a venir acá. Usted siempre es bienvenido a las instalaciones de Gira. El día de hoy hemos tenido una conversación bastante interesante con relación a los nuevos modelos de educación en la actualidad. Doctor, ha sido un honor y bueno, siempre usted es bienvenido. Y a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, también les invitamos a que sigan la página, le den like. Si existe algún otro comentario más, comenten. Esto es una plataforma de desarrollo y también de ida y venida. Nosotros brindamos toda la información y también ustedes pueden hacer sus comentarios. Muchísimas gracias, doctor. No, porque, doctor Ramírez, el agradecido soy yo y una vez más, muchas felicidades por esta actividad, por el bien de la colectividad y por la sociedad en general. Gracias, No, doctor. pues doctorita, me muy agradecido. Le agradecido soy yo. A ver, cuando nos echamos una partidita de ajedrez. Claro que sí, doctora. Ya va a haber tiempo para ello. Listo, doctor. Sí, doctora. Un placer, se va a cuidar. Muchas gracias. Hasta al público luego. en general.